Aleluya. Le damos gracias a nuestro Dios. Porque sé que está cansado, hermano. Le damos gracias al Señor porque podemos conocer la palabra. Y somos privilegiados de hacer cosas que Jesucristo enseñó a 12 hombres. A lo largo de la historia, la iglesia primitiva lo practicó y fue norte de la fe. Padre, te damos gracias, Espíritu Santo. Ayúdame a enseñar sencillo, claro, que haya comprensión. Derrama espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento, para que las verdades de tu reino sean comprendidas y sean iluminados los ojos de nuestro espíritu. Esto te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. ¿Sabe que cuando nosotros vemos hoy que hay tantas redes sociales, es un medio de alcance mundial, aparece el nombre de un hombre que pintó un cuadro, tal vez uno de los cuadros después de la Gioconda, uno de los cuadros más famosos de la historia, lo cual fue pintado entre los años 1495 y 1498. Ese hombre se llama Leonardo da Vinci. Y él pintó un cuadro célebre. Se llama la Santa Cena. Pero más allá de lo que todo el mundo conoce, los evangelios y el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios nos enseñan la verdadera importancia que tiene para la humanidad lo que ocurrió en lo que Da Vinci pintó como la cena del Señor. Él quiso darle una perspectiva desde su óptica de pintor que pudo haber pasado aquella noche. Pero la Biblia, los evangelios y la primera epístola de Juan, la primera carta de Juan, nos hablan de que fue un momento trascendente en la historia para la humanidad, donde el Señor Jesucristo estableció los principios para un nuevo pacto, que a diferencia del pacto o de los pactos previos, pero el pacto de la ley, este pacto estaba centrado en su cuerpo y en su sangre. ¿Cuál era el propósito? Dar por concluido el antiguo pacto del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo haría? Derramando su sangre en expiación por nuestra salvación. Este pacto requería sacrificio, muerte y resurrección por nuestros pecados. Mateo, uno de los discípulos de Jesús, en su capítulo 26 del Evangelio de Mateo, verso 26 al verso 29, usted va a ver la versión Reina Valera. Yo voy a leer la versión internacional, que dice así: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. No era un pan especial, era el pan preparado para la Pascua. Vamos a tener el contexto. Lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman esto. Diga conmigo, esto, no este. Porque aquí no vamos a hablar de la transustanciación de los elementos, donde se asocia que eso, el pan
es Cristo y el vino es la sangre de Cristo. Él dice, y se lo dio a los discípulos: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Esto es un artículo, esto define algo particular. Verso 27, después tomó la copa y dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto, no sino esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Amén. El Señor escogió un contexto para hacer esto con sus discípulos. El contexto es la Pascua, el contexto profético de la Pascua. Allí establecería lo que hoy conocemos como el nuevo pacto, establecido sobre nuevas y mejores promesas, como dice el libro de los Hebreos. Y él dijo algo muy importante: tomad y comed. La palabra tomad no es agarrar, sino beber algo. Tomar habla de que no es apresurado, es algo que vas a disfrutar, vas a entender. Cuando uno se toma una taza de café como yo me disfruto, no me lo tomo, me disfruto el café. O cuando uno tiene sed, algunos se tragantan de agua pero no disfrutan del agua. Tomad y comed. Mire qué importante este momento, porque 12 hombres fueron los primeros, 12 hombres fueron los primeros en la historia en tomar los elementos de la Santa Cena. Porque Jesús picó el pan, tomó la copa, pero Él la dio a los discípulos. Este es el nuevo pacto, mediante el cual se nos da oportunidad, señores, de recibir salvación como un regalo gratuito, según dice la Escritura en Efesios capítulo 2, verso 8, verso 9. Ahora, la Escritura enseña con muchísima claridad que toda la simbología del Antiguo Testamento, todo esto que está aquí atrás, simboliza tipos y sombras de las cosas que verían cumplimiento en Cristo Jesús. Ya no como figura vicaria, como el Cordero Pascual, sino tampoco como el Mesías, sino como Jesucristo. Porque somos salvos es por Jesucristo, no por la obra del Mesías, sino por Jesucristo, porque quien murió en la cruz como ser humano se llama Jesús. Pero la obra vicaria sustitutiva fue sobre la cruz en el mundo espiritual, y lo hizo el Mesías, que es Jesús, como dice en las Escrituras. Pero alguien tenía que morir y era un ser humano. Tipos y sombras. Ahora, este nuevo pacto no está basado en la ley, como en el Antiguo Testamento, sino en la gracia de Dios. Ahora, para poder obtener los beneficios de ese pacto, alguien tenía que morir por nosotros. Pagar el precio por nuestro pecado se llama expiación. Y es un regalo gratuito, que lo explica Pablo en el libro de los Efesios capítulo 2. ¿Dónde se cumpliría o dónde se ejecutaría este pacto? En lo alto de una cruz. Cuando al final el Hijo de Dios dijo: consumado es. Tetelestai, una palabra griega dice, tetelestai habla de que la factura fue
cancelada. La factura original la tiene Jesús y fue cancelada. No hay ser en el universo que tenga una factura de nuestra vida, una copia falsificada, porque Él canceló en la cruz. Por eso que la palabra griega tetelestai es muy clara: cancelada la deuda, no se debe nada. Para establecer la simbología de un nuevo pacto, ¿qué hace el Señor? Usa dos elementos: el pan y la copa. Óigase, no el pan y el vino, sino el pan y la copa. Porque usted en la copa puede tomar champán, puede tomar whisky, agua, lo que usted quiera, hasta café si quiere. Dos elementos representativos. ¿De qué? De su cuerpo y de su sangre. Sería interesante hablar de la transustanciación de los elementos. Sería buenísimo para que algunos puedan comprender la legalidad de este acto y la trascendencia eterna. Pero me voy a enfocar en algo que Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. ¿Para qué el Señor coloca su cuerpo y su sangre como elemento representativo? Es para la remisión de nuestros pecados. O sea, alguien tiene que pagar el precio de la culpa. Y quiero hacer un paréntesis. Jesucristo no le debió nada al diablo, ni Dios le debía nada al diablo. Por si acaso algunos pueden pensar que fue que Jesucristo le pagó al diablo, le canceló al diablo la factura. No, no, no. En ninguna manera en Génesis capítulo 3 dice eso. La promesa es para el ser humano, no para Satanás. De hecho, el pecado de Satanás no es el mismo pecado del hombre. Son dos cosas diferentes, se juzgan diferentes. La Biblia nos habla del pecado del hombre, que pecó contra la palabra de Dios. Satanás pecó contra la autoridad de Dios. ¿Me hago entender, hermanos? Amén. El texto bíblico me indica que Jesús tenía que cumplir todas las ordenanzas de la Pascua. Esa noche era la noche de la Pascua. Esa era la noche solemne, donde se mataba el cordero pascual. Y Él decidió tomar junto con sus discípulos. Ellos de hecho le dicen: Señor, ¿dónde vamos? Dinos dónde vamos a preparar la cena. ¿Dónde quiere que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? No dijeron para que la comamos, sino para que tú la comas. Ahora, encontramos en las Escrituras dos ordenanzas. Diga conmigo: ordenanzas. La palabra ordenanza significa una ley o algo prescrito. Y ahí conseguimos dos cosas: el bautismo en agua y la Santa Cena. Son ordenanzas que deben ser realizadas por los creyentes conforme a la instrucción bíblica. No es como nosotros queremos. Usted no puede venir aquí viviendo una vida de pecado y tomar la Santa Cena. ¿No se puede morir? No es porque viva en concubinato. No. Sino hay cosas que deben ser pesadas espiritualmente, y lo doctrina Pablo en el capítulo 11 de 1 Corintios. Ahora, el bautismo es, si se lo puedo poner en palabras sencillas, es el acto público donde yo bajo a las aguas de manos de alguien que me lleva, después de haber hecho una confesión pública de mi fe, y sepulto a mi vieja naturaleza en el agua. Jesús dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo si quieres heredar el reino de los cielos.
Cuando yo me bautizo, hago una confesión pública donde decido vivir mi vida y un cambio radical, porque la salvación es un suceso, pero la transformación es un proceso que poca gente quiere vivir. Porque mucha gente quiere venir a la iglesia, pero quiere vivir allá afuera igualito como cuando era antes de ser de Cristo. Lo cual es incongruente. Jesús dijo: ¿qué tienen en común las tinieblas con la luz? Pablo dijo: el que robaba antes no robe ahora. El que hacía aquello no lo haga ahora. En cambio, la Santa Cena es un acto corporativo donde la iglesia participa. Es representativa del nuevo pacto establecido por el Señor. La noche que junto a sus discípulos comían los elementos de la Pascua. Ambas ordenanzas representan para la iglesia y para nuestra fe una piedra angular. De hecho, en la iglesia primitiva vemos muchas referencias de la solemnidad, cómo comían el pan o cómo partían el pan. La palabra partir el pan en las escrituras era una especie de comida que se hacía entre un grupo. Se compartían los elementos de la comida. Algo parecido a lo que Pablo está diciendo cuando partimos el pan de la comunión en la iglesia. Pero Pablo doctrina que el que tiene hambre tiene que comer antes, porque la Santa Cena no es ningún tipo de banquete, es poquito de vino y simbólicamente un trocito de pan. No es para saciar el hambre ni nada por el estilo. ¿Me hago entender, iglesia? ¿Está correcto eso? Amén. Sigo. El sentido práctico y elemental de la ordenanza de la cena, tomar la cena, tiene como principio hacer memoria. Diga conmigo: hacer memoria. No los escuché. Amén. De lo hecho por Jesús aquella noche, donde el pan y la copa son elementos que representan su cuerpo y su sangre, mas no es su cuerpo, mas no es su sangre. Es un simbolismo, es una figura del lenguaje, es una metáfora, una figura que podemos utilizar, una figura literaria que podemos utilizar. ¿Qué dijo Jesús? Y es el tema de esta enseñanza. Haced esto en memoria de mí. Es como hacer un copy y pega, como utilizando la tecnología. Jesús a través de Pablo enseña cómo hacerlo en detalle. Yo lo que hago es transferir la escritura, la revelación bíblica, y la transfiero a mi tiempo actual, lo transfiero a mi altar, lo transfiero a mi vida personal. Ahora, cuando Jesús con sus discípulos establece esos elementos, se vivía bajo la ley. No había que hacer una confesión pública, no había que arrepentirse de sus pecados, porque la ley, la Pascua, tenía sus propias ordenanzas. Jesús no tenía que recordársela a unos judíos. ¿Por qué tengo yo que recordarle? ¿Por qué tenemos que recordar nosotros el pecado? Hay personas que tienen 2 maridos, 3 maridos, otros que tienen 4 o 5 mujeres, otros beben cerveza, otros dicen, hermano, eso ya está sobreentendido como cristiano que quiere caminar en los pasos del Señor. Ay, qué silencio. Haced esto en memoria de mí. La cena del Señor es algo dado con un propósito.
encontramos que el apóstol Pablo da revelación a la iglesia acerca de la importancia de esto. 1 Corintios 11, verso 23-26 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Eso es exactamente mi persona. Yo simplemente repito lo que por generaciones los creyentes en Jesucristo hemos hecho. Uno como pastores, fíjense, yo en todos los años que tengo como creyente y como ministro, después que me ordenaron como ministro y asumí las riendas de una iglesia, nunca había recibido la Santa Cena de un pastor. Y cuando uno de mis pastores le tocó dar la Santa Cena, me sentí como extraño. Pero era la primera vez, porque siempre trato de enseñar cosas nuevas de lo que es la Santa Cena. Entonces me sentí así como extraño. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, no los discípulos, la noche que fue entregado tomó pan. No comió pan. ¿Qué hizo? Tomó pan. Él iba a realizar algo con el pan. Lo partió. No importa cómo lo hizo. Mi papá lo hacía así. Algunos lo pican con cuchillo. Cifrinito, pues. No es un mero pan italiano. No. Es un pan. Y dijo: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjese, el eje central de lo que era la vida en la iglesia primitiva y lo que es la vida del creyente de forma individual es definido en las Sagradas Escrituras. El partimiento del pan, la mesa del Señor y la comunión y la cena del Señor son elementos únicos de la vida cristiana, aplicable en todas las generaciones. Cada persona sabe manejar estos conceptos. El apóstol Pablo enseña que la cena del Señor no es un ritual, sino algo espiritualmente necesario y elemental de las enseñanzas de Jesús. No solo para la vida del creyente, sino para la iglesia, y nos revela dos cosas fundamentales. Primeramente, el Señor dice: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cada vez que hacemos esto, no sé si a usted le ha pasado que su mamá que se murió, la abuelita que se murió, hacía cosas y de repente un día usted está recreando aquello y se acuerda de la abuelita. ¿No le ha pasado algo así? El Espíritu Santo nos va a llevar a ese momento tan especial. Segundo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que se toma la Santa Cena en una iglesia, se cumplen estas dos cosas. Por eso el Señor dice: haced memoria de mí. Cada vez que hagas estas cosas, voy a estar presente. Pero estás anunciando mi pronto regreso. La noche antes de que fuera entregado Jesús, Él se reunió con sus discípulos. Tomó pan, los elementos normales de la Pascua. Pero Él utilizó esto para figurar
establecer un criterio que pudiera diferenciar entre la Pascua, el periodo intertestamentario y el establecimiento de la iglesia. Y dejó las normativas para que no hubiese ningún tipo de mala interpretación. Haced esto en memoria de mí. Fíjese algo, el apóstol Pablo nos da una revelación especial respecto al orden y al significado de la mesa del Señor. Cómo se debe comer, cómo debe ser mi actitud, cuál debe ser mi reverencia y respeto. Porque como creyente estoy asumiendo que esto es una verdad espiritual en mi vida. Por lo cual, si Pablo está diciendo que muchos mueren, mejor dicho, muchos dormían, es porque se murieron, porque no discernieron espiritualmente el cuerpo de Cristo. Hay muchos dogmas en la iglesia que algunos dicen que si usted está en concubinato, usted no puede tomar la cena del Señor. Que si usted no está casado, no puede tomar la cena del Señor. Mano, ¿dónde en la Biblia lo dice? Lo que sí prescribe la Escritura es la vida espiritual y moral de la persona. Una prostituta no puede llegar aquí a tomar la Santa Cena, o un homosexual. ¿Por qué? Porque él es indigno. Alguien que haya asesinado, alguien que haya hecho cosas inmorales, alguien que vive en inmoralidad sexual. Ya, inmoralidad sexual, hablamos de, usted sabe, ¿no? Toda la lista. Ahora, Jesús toma dos elementos para representar el nuevo pacto en su cuerpo y su sangre, dando así por terminado el antiguo pacto. Y como Él, como representante, el Cordero Pascual, debía ser inmolado en la cruz por nuestro pecado. Ahora, la intención inicial del Señor para establecer esta simbología, Él se lo enseña a Pablo. Y Pablo dice entonces, lo mismo que me enseñó el Señor, esto es lo mismo que le voy a enseñar a ustedes. ¿Por qué? Escúcheme bien, la cena del Señor no solo nos hace recordar su muerte y resurrección, sino también anunciar. Hoy vamos a tomar los elementos de la cena, estamos anunciando. En este día, a esta hora, en esta ciudad, en este tiempo, estamos anunciando. Es una voz profética que se está levantando en el mundo espiritual, recordándole al Señor: Maranata, Cristo viene pronto. 1 Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. A diferencia de la Pascua, mis hermanos, la cual era una festividad anual que tenía sentido para los israelitas y era prescrito por la ley. La cena del Señor es diferente, pues es parte integral de la adoración cristiana y nos permite hacernos recordar la muerte y resurrección del Señor. Y cuando la tomamos, esto nos permite anunciar su pronto regreso. Otro aspecto importante antes de tomar la cena es que generalmente, como seres humanos, tenemos la tendencia a olvidar muchas cosas. Pero Dios, siendo Dios, dijo: yo conozco al ser humano. Y lo vemos en Génesis 6:5, si no me equivoco, cuando Él decía que los pensamientos del hombre eran siempre de continuo hacer lo malo. Lo dice a través de Jeremías: cuán engañoso y perverso el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Entonces, para que no se nos olvide los méritos, el sacrificio del Señor y la importancia en la vida cristiana como comunidad en la iglesia, Él dice: oye, yo no quiero que mi pueblo olvide
Él nos amonesta a no olvidar el sacrificio hecho por el Señor en la cruz. Y además nos permite anunciar que viene pronto. Él viene pronto, tiene ya 2024 años, porque la iglesia primitiva pensaba que era insufacto. Ahora, cada uno de nosotros debemos prepararnos para tomar la cena. 1 Corintios 11:28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Yo soy moralmente capaz de saber si mi vida está en orden o no. Si estoy en contra de la moral, si estoy en contra de lo espiritual, porque yo tengo una conciencia de la cual daré cuentas a Dios. Porque usted puede tener una vida como la mujer de aquel, cuando Jesús vino a pedir un vaso de agua y la samaritana habló de adoración y Jesús le dijo: dame un vasito de agua. Y la mujer insistió en otras cosas y Jesús le dijo: sabes, 3 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. O sea que hay un tipo de conducta moral e inmoral que te impide tomar la Santa Cena. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso hago salvedad con mucha claridad: quién debe tomar la cena del Señor y quién no. Pues yo no le puedo preguntar: usted está en pecado, usted vive en pecado. No puede, eso no es mi trabajo. Ese es el trabajo de eso, se lo dejo a la conciencia de cada uno. Así que incline su rostro un momento. No podemos tomar los elementos de la cena sin discernir espiritualmente la importancia de esta enseñanza. Jesús dijo: tomad y bebed, y cada vez que lo hagamos, la muerte del Señor la anunciamos. De hecho, Lucas lo dice de esta manera: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Señores, la cena del Señor tiene un triple significado. Uno, en el pasado, en los días de que el Señor lo estableció. Uno, al presente, que es lo que me redarguye o me confronta con mi verdad espiritual. Y tercero, con un anuncio, algo futuro, que culminará con su retorno en gloria. La muerte de Jesús nos libró del pecado, sí, ciertamente. Nos permite una unión espiritual con Él a través de la fe. Pero es un recordatorio per se de la obra de Jesús, que nos va a llevar a ver el pronto regreso del Señor y el establecimiento o el banquete mesiánico en el reino de los cielos. Jesús dijo: tomad y bebed los elementos hasta que Él venga. Todo comenzó con Jesús, señores, y sus discípulos, y todo terminará con Jesús y todos los redimidos que anunciamos: Maranata, Cristo viene. La Santa Cena es algo importante de la doctrina cristiana. Es muy importante poder comprender esta verdad, esta ordenanza, porque involucra también una serie de, lo pongo entre comillas, castigos, donde Pablo dice en 1 Corintios 11: algunos duermen. La palabra dormir es muerte. Alguien se murió. No podemos deliberadamente hacer cosas incorrectas, porque va a dañar mi vida espiritual. Porque quiero poner esto en contexto. Si alguien póngase usted como yo, o sea, yo soy yo.
Yo no sé el día cuando yo me muera cómo es el mundo espiritual. No lo sabemos cómo será ese momento. Pero imagínense que alguien viva una vida llena de embustes y mentiras y se consigan en la eternidad, donde no hay vuelta atrás. Una cosa es condenación eterna y otra cosa es vida eterna. Y cada uno de una forma personal va a sentir y experimentar eso. No lo vamos a ver en tercera persona. O sea, tú tienes que cuidar tu salvación, como dice Pablo, con temor y con temblor. Porque cada persona que está en el infierno, de forma particular, sin vecinos al lado, vivirá eternamente, no en el infierno, sino en el lago que arde en fuego y azufre, que es más horrible. Y esto es por la eternidad. Como creyentes, la palabra nos exhorta a cuidar nuestra vida espiritual. No puedo tener una doble vida, una doble moral. Mi salvación no depende de que yo venga a una iglesia y el pastor me vea. No. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Y somos escrutados por Él todo y cada momento, aun cuando dormimos. Tenemos pecados de acción, de omisión y de comisión. Padre, te damos gracias por la enseñanza. Permite que esto sea sencillo para muchos, que lo puedan entender y comprender, y puedan mirar, tener la cosmovisión clara de lo que significa el sacrificio de Jesús, más allá de algo conceptual, más allá de algo que otras personas pueden vivir, sino como algo particular, como experiencia única de cada persona. Te pedimos que nos bendiga, Señor, y que puedan aprender que tomar la cena del Señor no se hace deliberadamente, sino con un examen de conciencia. Señor, te damos gracias por la palabra. En el bendito nombre de Jesús, Señor. Amén.